Miren estos ojos, mírenlos de cerca. Es el 21 de junio de 1994. El Foxborough Stadium de Boston está hirviendo. El mejor jugador de la historia del fútbol acaba de clavar el balón en el ángulo. Pero no celebra con su equipo. Corre directo a la cámara del mundo. Su rostro está desencajado, sus pupilas dilatadas. Grita con una furia que parece de otro planeta. Para el mundo del fútbol, este momento fue el fin de la inocencia. El día que descubrieron que el dios del fútbol era humano y estaba alterado químicamente. Efedrina, 5 variantes distintas en su sangre. Pero esta historia no es sobre Maradona. Maradona fue solo el fusible que saltó para que no viéramos el cortocircuito que estaba quemando todo el edificio. Nos encanta creer que el fútbol es puro. 90 minutos donde la diferencia entre la gloria y el fracaso depende del talento, el sacrificio y el entrenamiento. Si piensas en dopaje, piensas en ciclismo, en Armstrong o en laboratorios clandestinos en las montañas. Pero déjame decirte algo que ningún directivo de la FIFA quiere que escuches en voz alta. El fútbol profesional no es inmune a las drogas. Nunca lo fue. De hecho, coexistió con ellas mucho antes que inventaran los controles de antidopaje. Esta es la historia de cómo el deporte más popular del mundo fue rediseñado en los laboratorios. Soy el Dr. Jorlan, anestesiólogo, y mi trabajo diario consiste en alterar la fisiología humana. Sé exactamente lo que le pasa a un cuerpo cuando se manipula el oxígeno, se bloquea el dolor o cuando se acelera el corazón. Y cuando analizo el fútbol moderno, veo exactamente lo mismo que en un quirófano de alta complejidad. Cuerpos empujados sistemáticamente más allá de los límites biológicos. En este documental vamos a desmontar el gran mito del fútbol limpio. Vamos a viajar a los vestuarios de los años 50, donde los jugadores colapsaban misteriosamente. Analizaremos cómo el calcio italiano de los 90 se convirtió en una farmacia a cielo abierto, amparada por la justicia. Y descubriremos cómo la Operación Puerto, en España, dejó una pregunta flotando en el aire que todavía hoy aterra a las máximas autoridades. ¿Por qué cayeron los ciclistas, pero los nombres de los futbolistas fueron destruidos en una trituradora? Prepárate, porque después de ver este documental, probablemente nunca volverás a ver un partido de la Champions League o del Mundial con los mismos ojos. Viajemos al kilómetro cero del fútbol moderno. 4 de julio de 1954. Berna, Suiza. La selección de Hungría lleva 4 años invicta. Son los mejores del mundo. Al frente tienen una Alemania occidental destrozada por la posguerra. Contra todo pronóstico, los alemanes ganan 3-2. Esto lo llaman el milagro de Berna, un símbolo de la reconstrucción de un país. Pero los milagros en medicina no existen. Semanas después de la final, casi la mitad del equipo alemán cae hospitalizado. El diagnóstico: hepatitis. La causa: compartir jeringas en el vestuario. Los médicos del equipo afirmaron que solo les estaban inyectando vitamina C, pero la vitamina C no provoca ictericia generalizada por agujas contaminadas, ni explica por qué los jugadores parecían locomotoras humanas en el segundo tiempo bajo el barro. Años más tarde, investigaciones universitarias confirmaron lo que era un secreto a voces. Lo que corría por las venas de los campeones del mundo era Pervitin, metanfetamina, la misma droga que usaba la Wehrmacht en las líneas de combate de la Segunda Guerra Mundial. El fútbol moderno nació dopado. Las anfetaminas se convirtieron en el agua bendita de los vestuarios durante los años 60. No era considerado trampa, era considerado optimización. Los jugadores no sentían el cansancio. Sus corazones podían latir a 200 pulsaciones por minuto sin que el cerebro enviara la señal de alerta. Pero el cuerpo humano tiene un límite de ruptura. Giuliano Tacola, una joven estrella de la AS Roma, colapsa y muere en el vestuario tras un partido en Cagliari. Oficialmente una crisis cardíaca por fiebre, y extraoficialmente días antes había recibido misteriosas inyecciones reconstituyentes. Las viudas y exjugadores de esa época empezaron a notar un patrón. Una generación entera de futbolistas de los 60 y 70 comenzó a morir prematuramente de enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como la esclerosis lateral amiotrófica, cánceres raros de colon y páncreas. El precio de la gloria se estaba pagando con la muerte. Avanzamos en el tiempo y llegamos a los años 90. La Serie A de Italia es la NBA del fútbol mundial. Los mejores contratos, los estadios más llenos, el fútbol más físico jamás visto. Los jugadores ya no parecen atletas de resistencia, parecen gladiadores. Corren 12 kilómetros por partido a una intensidad asfixiante.
Pero ¿cómo lo hacían? En 1998, un entrenador legendario lanza una bomba en una rueda de prensa. El fútbol tiene que salir de las farmacias. Un fiscal de Turín decide hacer algo inaudito. Ordena una redada judicial en las oficinas médicas de la Juventus. Lo que encontraron no fue un botiquín. Encontraron una farmacia industrial con más de 280 tipos de medicamentos diferentes. Medicamentos para el corazón como el Newton, antidepresivos, antiinflamatorios potentes y sustancias prescritas de forma masiva a futbolistas sanos. El juicio subsiguiente fue un hito histórico. El hematólogo experto del tribunal, Giuseppe D'Onofrio, analizó los perfiles sanguíneos de estrellas del equipo entre el 94 y 1998. Su conclusión ante el juez fue categórica. Las fluctuaciones en los niveles de hemoglobina y hematocrito de varios jugadores solo podían explicarse de dos formas. O sufrían anemias agudas milagrosas que se curaban en 3 días, o utilizaban eritropoyetina. Para entender el impacto de esto, entremos un segundo en el terreno. La eritropoyetina es una hormona que le ordena a la médula ósea producir más glóbulos rojos. Más glóbulos rojos significa más camiones transportando oxígeno a los músculos. En el fútbol, esto cambia el juego por completo. Un jugador que normalmente colapsaría por acumulación de ácido láctico en el minuto 75, con eritropoyetina puede correr el mismo ritmo en el minuto 115 de una prórroga. El problema es que la eritropoyetina espesa la sangre, la convierte en una melaza, se deshidrata en el campo. El corazón tiene que bombear un líquido espeso. En las noches, mientras duermes, tus pulsaciones bajan, la sangre se estanca, el corazón se puede detener. El médico, jefe de la Juventus, Riccardo Agricola, fue condenado en primera instancia a 1 año y 10 meses de prisión por fraude deportivo mediante el uso de fármacos peligrosos. ¿Pero qué pasó después? El sistema del fútbol reaccionó. En las apelaciones, los delitos prescribieron debido a tecnicismos del tiempo de la ley italiana. Nadie fue a la cárcel. Ningún título fue revocado. La Juventus conservó su Champions League de 1996. El mensaje para el submundo del fútbol fue claro. Si la estructura médica es lo suficientemente sofisticada, la victoria es intocable. Mayo de 2006, Madrid, España. La Guardia Civil entra en los laboratorios del doctor Eufemiano Fuente. Encuentran lo de siempre: esteroides, hormona de crecimiento. Y lo más importante, más de 2.000 bolsas de sangre humana congelada listas para autotransfusiones. Nace la Operación Puerto. El mundo entero vio como el ciclismo saltaba por los aires. Estrellas mundiales fueron suspendidas de inmediato. El Dr. Fuentes se convirtió en el enemigo público número 1. Pero en medio del caos, el propio Fuentes soltó una frase ante los periodistas que hizo temblar las oficinas de la FIFA y de la UEFA. Si yo hablara, a la selección española le quitarían el Mundial y la Eurocopa. Dijo que también trabajaba con tenistas, boxeadores y futbolistas de primera división. ¿Qué hicieron las autoridades deportivas y judiciales? En lugar de investigar los códigos secretos de las bolsas de sangre para descubrir los futbolistas, la justicia española ordenó que las bolsas se guardaran bajo llave en un laboratorio de Barcelona y posteriormente dictaminó que debían ser destruidas para proteger el derecho a la intimidad de los atletas. Sí, convenientemente. En el mayor escándalo de dopaje de la historia de Europa, el juez ordenó destruir la evidencia en lugar de identificar a los culpables. Aunque años después, la orden de destrucción se revocó y algunas bolsas se analizaron, para entonces el tiempo legal ya había pasado. Los nombres de los clubes de fútbol de élite vinculados a Fuentes quedaron enterrados en el secreto de sumario. El fútbol era demasiado grande para caer. Millonarias transmisiones de televisión, patrocinios globales, la estabilidad económica de una industria entera dependía de que la aguja nunca tocara el balón. Pero alejémonos por un momento de los laboratorios clandestinos y los jueces cómplices. Hablemos de lo que ocurre hoy, de manera legal, todos los fines de semana. Hablemos de la zona gris. ¿Dónde termina la medicina terapéutica y dónde empieza el dopaje? Imaginémoslo. Es la semifinal de la Champions. La estrella del equipo tiene una microfractura o un esguince de tobillo grado 2. En condiciones normales, ese ser humano no podría caminar por 3 semanas, pero se le aplican 3 inyecciones de anestésicos locales y corticoides directamente en la articulación lesionada. Esto se llama infiltración. El jugador sale al campo, corre 10 kilómetros, no siente absolutamente nada y el equipo gana. ¿Es esto medicina? Como médico, te digo que esto es la suspensión temporal de la homeostasis biológica. Estás apagando la alarma del cuerpo, el dolor, para prácticamente destruir un tejido sin que el cerebro se entere.
Las infiltraciones masivas y continuas en las articulaciones pueden provocar cambios artrósicos que a largo plazo dañan las articulaciones. Pero en el fútbol moderno, el cuerpo del jugador no es una vida a cuidar, es un activo financiero a depreciar. El calendario actual del fútbol es una picadora de carne. Un futbolista de élite juega hoy más de 70 partidos oficiales al año. Fisiológicamente, un cuerpo humano requiere entre 48 y 72 horas para recuperarse completamente y sus depósitos de glucógeno muscular y reparar microroturas fibrilares tras un esfuerzo de alta intensidad. Si juegas cada 2 o 3 días, el cuerpo simplemente no se recupera por vías naturales. Y es aquí donde entra la presión del sistema. Las excepciones de uso terapéutico se convierten en la puerta trasera legal. ¿Tienes asma? Tomas broncodilatadores que manejan tu capacidad pulmonar. ¿Tienes déficit de atención? Tomas estimulantes. La frontera entre el tratamiento y la ventaja competitiva artificial es una línea dibujada en la arena que el viento puede borrar fácilmente. Nos gusta pensar en los atletas como héroes. Queremos creer que el fútbol es inmune a las miserias de la química porque el talento con los pies no se puede inyectar. Y es verdad, ninguna sustancia te va a dar la visión de juego de Messi o la precisión de pase de Kroos. El dopaje no te enseña a jugar fútbol, pero el dopaje sí determina si puedes mantener ese talento intacto en el minuto 93, bajo una presión cardíaca extrema, después de haber jugado 3 partidos esa misma semana. La FIFA realiza miles de controles de orina y sangre al año. Nos dicen que el porcentaje de positivos es inferior al 0.5%, pero en un sistema donde los laboratorios que diseñan las sustancias van siempre 3 pasos por delante de las agencias de control y donde los intereses económicos de los clubes equivalen al Producto Interno Bruto de pequeñas naciones, esa cifra no es tranquilidad, es simplemente una cortina de humo. El fútbol no conquistó las drogas, el fútbol simplemente las integró en su modelo de negocio, porque al final del día, cuando el árbitro pite el final y millones de personas celebran en las calles, a nadie le importa lo que hay en la sangre del campeón. Solo importa que la pelota haya entrado. Y esa es la verdad más anestésica de todas.